Eco, donde el rock and roll respira. La Eco Radio, ¿qué te puedo decir de Eco Radio? Era justamente fueron épocas locas, ¿no? Para mí la Eco Radio fue genial. Sube más alto, sube que te sube, sube que te esperan en el mismo cielo. La Eco Radio revolucionó el dial en Comodoro Rivadavia. Y en la época en que no existía internet para escuchar la música que los jóvenes preferían, estaban ellos, los locos de la 96.7. Fue la radio que les brindó un lugar a las bandas locales para que suenen por toda la ciudad. Los fanáticos de aquel dial se arriesgan a decir que fueron parte de un movimiento artístico-cultural. Y eso eran ellos, un grupo de amigos que a través de sus propios deseos y su creatividad formaron parte de la identidad del rock and roll comodorense. Fue de, vamos a ponerle al barrio nuestra música, ¿viste? Con un palo de cortina, así era nuestra antena, o sea, con Chiche. Los dos sabíamos de electrónica, yo trabajaba en telecomunicaciones en Fuerza Aérea, así que de alguna manera yo ya sabía bastante de electrónica como para hacer equipo de radio. Así que empezamos con un equipito muy chiquitito para salir a varias manzanas alrededor nada más y poner un cassette de los Doors de 90 minutos y recorrer hasta donde llegaba y tratar de mejorar la potencia, así. Y era la radio políticamente incorrecta, que decían todas las cosas que las dos radios restantes por ahí no decían. Unos loquitos, unos anarcos locos. Empezamos a grafitear, porque en ese momento todavía no éramos 96.7, sino 96.3. Entonces empezamos a salir de noche a grafitear en las paredes, 96.3. Y eso fue el primer boca a boca, entre comillas, digamos, más la gente del barrio que se enteró. Hay una radio en el Fuch. Ellos potenciaron el uso del lenguaje sonoro. Hasta ese momento acá la radio era hablar por micrófono, pero lo de Eco fue mucho más completo, porque la identidad no solo pasaba por la música, pasaba por la forma de decir, la estética, tenía que ver con una postura ideológica, una forma de decir las cosas, y específicamente en lo sonoro, le dieron una vuelta artística que no tuvo otra radio. Entonces, esa identidad que lograron se basaba justamente en poder lograr imágenes visuales mentales a través de un solo estímulo que era el sonoro. Pues los jingles los hizo Andrea Alberelli, fantástico jingle. Y después estaba Nacho Villani. Claro, Nacho Villani. Que tampoco decíamos no decíamos los nombres de las personas porque no hacía falta, porque no querían. Narciso Roca Barrén era. Sí, me había olvidado. Que todos escuchan pero no lo ven, o algo similar. Y él era el locutor, fantástico, o sea, actor, hacíamos las publicidades y te ponía voz de manzana si quería, o sea, no tenía problema. Bueno, Sí. quien nos vendía la publicidad a nosotros, tuvimos muchos vendedores de publicidad en diferentes momentos, pero quien estuvo con nosotros todo el tiempo fue Cebolla, Piacese, Oscar. Y a veces teníamos grandísimas discusiones, porque él vendía publicidades y nosotros no estábamos de acuerdo, porque ya teníamos a alguien del rubro y no íbamos a traicionar a quien teníamos del rubro. Esas publicidades que eran dramatizadas, que daban un contexto, que no eran, que eran publicidades, que no era información. Donde se comunica otras cosas, valores, hay simbología. Ya cuando parte de la publicidad empieza a ser parte del uso cotidiano de la gente, que a la gente de esa época le decís el sordo de Torre 3, se le va a venir a la mente un montón de situaciones. Fabián hacía mucho de Jacques Cousteau. Entonces todas las de Jacques Cousteau las hacía Fabián Arente y hacía la voz esa francesada para diferentes comercios. Nos dio que tuvimos durante muchos años los mismos clientes porque apostaban al proyecto. Caprichoso, éramos caprichosos. No, y aquí no le vamos a hacer publicidad porque el producto que tiene es malo. O venía un cliente y me decía, che, fui a comprar empanadas ahí a tal lugar, son malísimas. Las probábamos y no le hacíamos publicidad. Pero el cliente nuestro y nuestros oyentes nos creían muchísimo. O sea, si nos dijimos nosotros, era creíble. Trajo las primeras bandas acá a Comodoro Rivadavia, las bandas importantes. Y llegaba un punto que venían los piojos, se metían 4.000 personas acá y 2.500 en Quilmes, en Buenos Aires. Entonces sacaban Tercer Arco y nosotros nos mandaban una copia de un CD, que recién salían las copias del CD, un mes antes que se haga la venta. Teníamos una cláusula nosotros, que
se la decíamos a las bandas de Buenos Aires. Algunas no las querían, otras sí. Si ustedes vienen a tocar acá, pero si tienen que tocar sí o sí una banda local. No, que a nosotros no nos gusta, que nos tenés que mandar un demo primero. Si vienen a tocar acá, tocan una banda local. Nosotros hacíamos los shows y yo no permitía un solo policía adentro. No nos querían habilitar. Digo, no entra ningún policía. Policía de puerta para afuera y 4. No, 4 no, tiene que ser 20. No, puedo pagar por 4. Cuando hicimos Menfi gratis fueron 4.200 personas y demostramos claro, porque era el rock sinónimo de bardo con la cana. Y nunca tuvimos un problema. Y eso, claramente rock and roll, porque también los dueños vivían el rock and roll y hacían una radio tal cual como la vivían ellos. Y estábamos en este particular, lo que dice Pablo, estábamos en un edificio en la calle Chacabuco, en la cual teníamos arriba del todo la salida de transmisión. Después teníamos en el primer piso el estudio de salida de aire, la planta baja que era toda la recepción. Éramos los primeros que teníamos computadoras y ya trabajábamos en red. Y en el subsuelo teníamos otro segundo estudio, que en realidad nunca lo usamos nosotros para nosotros, pero venían a ensayar bandas. Nosotros, el oyente que llamaba a la radio y quería los programas, ¿no? Y quería hablar al aire, hablaba al aire. Cosa que no hace nadie. Éramos amigos de toda la vida. Pues siempre fuimos así. O sea, fuimos una máquina de hablar todo el tiempo, de estar inventando cosas y bueno. Y me dio como que después lo llevábamos al aire y no nos importaba y hacíamos lo que queríamos. Y me parece que no nos planteamos tanto la cuestión de libertad, nosotros ya la damos, es una cuestión dada. Contestatario, reaccionario. Siempre estábamos reaccionando nosotros, ¿viste? 96.7 Eco Radio, donde el rock and roll respira. Sube que te sube, sube que te esperan en el mismo cielo.